No hace falta ser un genio para darnos cuenta que existen diferentes formas de inteligencia, diferentes tipos de inteligencia y diferentes niveles de inteligencia. Pero también me he puesto a pensar que si tuviéramos la capacidad de buscar un punto de origen de la inteligencia, podríamos encontrarlo, trazarlo con sus diversas ramificaciones y encontrar ahí en donde empezaron los primeros impulsos físicos y químicos o electroquímicos, los núcleos básicos de las neuronas y lo que fue en principio la primera creación de una red neuronal para de ahí que despegara la inteligencia. Mi nombre es Rodrigo Soto, Radio 90.5, Economía de las Ideas, economía de las ideas.mx, y para el tema de hoy me gustaría hablar sobre la divergencia en nuestra inteligencia. Y bueno, entrando en tema, desde que surgió esta singularidad a la que hemos denominado Big Bang, este inicio, este punto de origen, por así decirlo, y misma que es responsable del cosmos, de la existencia de usted, de la existencia mía, de todos nosotros, de todos los seres vivos, nos hemos dado cuenta que el tiempo avanza, pareciera, hacia adelante, y difícilmente podríamos ir hacia el pasado. Y si se hubiera podido, o si ya hubiéramos descubierto cómo viajar en el pasado, bueno, parafraseando al gran Stephen Hawking, la pregunta sería, ¿dónde están los visitantes del futuro? Pero bueno, para efectos de investigación, de la ciencia, podemos nosotros viajar al pasado y también hacer pronósticos hacia el futuro. Y bueno, derivado de esto, pienso que podemos hacer un breve paseo en retroceso hacia los maravillosos vestigios que la ciencia nos ha develado con sus estudios acerca de la inteligencia, para posteriormente ver las ramificaciones o vislumbrar las ramificaciones, como dijimos, de las múltiples posibilidades que en el futuro nos depara, sobre todo alguna pudiese ser dramático o preocupante, y que incide directamente en la como herramienta fundamental evolutiva del ser humano. Bueno, al igual que en el cosmos tuvo un inicio, como dijimos, con la creación de diferentes multiversos y realidades alternas, nuestra inteligencia, pienso yo, también puede rastrearse hacia un punto de inicio, así como un punto de inflexión, y también hacia diferentes puntos de divergencia, diferentes también ramificaciones. En cierta ocasión también habíamos comentado que la premio Nobel Rita Levi Montalcini, dentro de su libro Elogio de la imperfección, nos menciona que alrededor de 300 o 400 millones de años surgió el cerebro del primer vertebrado. Sin embargo, también la propia Rita Levi Montalcini también nos dice que curiosamente un cerebro que no sufrió presión selectiva, contrario al de los seres humanos, al de nosotros los seres humanos, fue, en sus palabras, el sólido y perfecto de los invertebrados que se extendieron por las tierras sumergidas y emergidas del planeta, sobre todo el de los insectos. Y bueno, lo anterior cuenta con un sólido punto, luego de lo que resultados de investigaciones de Andrew B. Barona y Colin Klein, con su trabajo titulado What Insects Can Tell Us About the Origins of Consciousness, y publicado en Proceedings of the National Academy of Science, en donde se afirma que después de analizar en los vertebrados la capacidad para elaborar pensamientos subjetivos y el estímulo neuronal correspondiente, siendo esto el principio básico de la conciencia, pues sorprendentemente se asemeja a funciones análogas que realiza el cerebro de los insectos, y siendo así se trazaría entonces en retroceso la línea de la inteligencia hasta el periodo cámbrico, es decir, hacia hace algunos 500 millones de años. Entonces, imaginemos entonces hasta dónde hemos llegado para concebir o para intentar descubrir los inicios de la inteligencia, pues aunque nosotros pensemos que somos la cúspide de la creación, como lo dijera el gran Stephen Jay Gould, solo somos una rama más de un arbusto evolutivo de la naturaleza. Y bueno, pues por ello difícilmente podremos sentirnos como la parte superior o estar en esa cúspide. Bueno, aunado a esto, sabemos que toda la inteligencia que poseemos, parte de un punto primario, de un punto de inicio, de transmisión de impulsos eléctricos y químicos, para enviar información en una estructura o red de datos neurálgicos o neurológicos. Reforzando esto, tenemos también lo que nos dice Greg Miller en su artículo titulado On the Origin of the Nervous System y publicado en Science,
en donde señala que los bloques básicos para la creación de las neuronas son predecesores a los primeros organismos multicelulares. Entonces ya pasamos de los insectos a que estos núcleos básicos para la creación de las neuronas son predecesores a los organismos multicelulares, y las investigaciones señalan que esto se podría remontar aproximadamente a unos 600 millones de años atrás, como nos dice Miller. Pero también podemos hablar de lo que nos dice David Robson en su artículo titulado A Brief History of the Brain, publicado en New Scientist, donde remarca que los componentes necesarios para transmitir pulsos eléctricos y señales químicas se encuentran en organismos unicelulares como son los coanoflagelados, protistas o protozoarios. Es decir, estos son los primeros seres de una célula, eran capaces de enviar y detectar información eléctrica y química, remontando entonces otra vez la línea de la inteligencia o de los impulsos eléctricos y químicos de información hacia hace aproximadamente unos 850 millones de años atrás. Solo para darnos una idea entonces del camino evolutivo y ponernos en perspectiva, reforzándonos con Wikipedia, la separación del linaje del ser humano y los grandes simios fue hace aproximadamente unos 4 a 8 millones de años. Y la línea de los primeros homínidos que se bifurcaron, separaron, ramificaron en el árbol de la evolución para derivar al Homo sapiens se remonta a 200.000 años. Teniendo que el surgimiento del comportamiento moderno, con las funciones cognitivas superiores para distinguirnos de otros homínidos y primates, fue hace alrededor de unos 50.000 años atrás. Ahora imaginemos entonces por un momento, como seguramente lo hemos hecho, la línea ininterrumpida en el camino evolutivo de cada uno de nosotros, avanzando hacia atrás con nuestros antepasados, y no solo con los que compartimos apellido, sino también con los primeros sapiens que nos transfirieron su carga genética y memética para convertirnos en el ser humano que vemos diariamente en el espejo. Continuamos viajando hacia atrás y entonces tratemos de vislumbrar a los primeros organismos unicelulares que poblaron el planeta y por medio de impulsos eléctricos y químicos absorbieron información, la procesaron y luego transmitieron la información resultante, dando muestras de inteligencia ligada a su supervivencia evolutiva. Esto, como dijimos, hace unos 600 millones de años o tal vez mucho más atrás, con los coanoflagelados alrededor de hace unos 850 millones de años antes. Hablamos entonces de un camino evolutivo de aproximadamente 850 millones de años, en donde los primeros organismos unicelulares utilizaron los primeros indicios de los bloques moleculares básicos para el surgimiento de las neuronas y por ende de la inteligencia. Y recordemos también aquí, interesantemente, lo que nos dijo Ray Kurzweil, que primero surgió la física, luego la química, posteriormente la biología y después la neurología, sumando aquí la red neuronal, los disparos neuronales y por ende las ideas creativas y los momentos eureka que muchos de nosotros hemos podido tener. Pero ahora pensemos que todo este esfuerzo evolutivo, todo este avance físico, químico, biológico y neurálgico ha venido distorsionándose y creando divergencias en nuestra inteligencia. Me refiero a que estamos renunciando, desde mi perspectiva, a la razón y dando cierta rienda suelta, a la emoción y fiesta dionisíaca desbordada, sin medida ni límite, y también olvidando la gran capacidad evolutiva que tenemos cada uno de nosotros al absorber, procesar y transmitir información para ceder, para lo que hemos hecho, que es ceder el control evolutivo al pseudo sapiens, como lo hemos dicho, aquellos no brillantes, sino más bien zopencos, aquellos que no hubieran sobrevivido si hubiesen tenido que resolver sus problemas con sus manos y no obligar a otros a que les hicieran su tarea. Estamos entonces envueltos dentro de la economía del me gusta o del like, de los retweets, del número de seguidores que tenemos, de la cantidad de individuos que vieron mi video, de quienes se suman a mi página como seguidores, del cómo me veo sobrecargado con ropa de alta alcurnia y con automóviles de lujo y del año en curso, obviamente. Es decir, como lo hemos dicho en muchas ocasiones, le estamos dando mucho más importancia entonces al tener versus el saber. La frivolidad y la superstición se han apoderado de la sociedad, dándole mucho mayor fuerza al mito sobre la razón científica, en donde los jóvenes también
han dejado de leer para convertirse en zombies de los dispositivos móviles, específicamente, como todos sabemos, de los celulares, y dejando olvidados a los libros. Que bueno, tomando aquí interesantemente lo escrito por el licenciado Jorge Pedraza en su artículo titulado Pequeñas Grandes Historias de Gualagüises, nos recuerda los dicho por Borges en relación a la importancia de los libros, que a continuación lo decimos tal como lo expone el licenciado Pedraza acerca de Borges. Y dice así: de los diversos instrumentos del hombre, ha dicho Jorge Luis Borges, el más asombroso sin duda, el libro. Los demás son extensiones de su cuerpo. El microscopio, el telescopio son extensiones de su vista. El teléfono, extensión de su voz. Luego tenemos el arado y la espada, extensiones de su brazo. Pero el libro es otra cosa. El libro es una extensión de la memoria y de la imaginación. Bellísimo esto. Bueno, pero no, hoy no es importante leer, no es importante pensar, no es importante escribir, no es importante investigar, no es importante patentar, no es importante emprender. Pues irónicamente estamos regando hacia la población que es mejor buscarse un puesto político y apostar a que en 3 años, o en el peor de los escenarios, en 6 años, nos podemos convertir en millonarios al trabajar corruptamente, determinando diariamente cómo hacer que el dinero público se transforme o se vuelva dinero privado, y ese dinero privado después se incorpore en mis bolsillos. Todo esto, reforzado con la estrategia gubernamental de mantener a la gran mayoría de la población en pobreza e ignorancia, y quienes al estar preocupados por ver qué comer, por completar las 3 comidas que muchas veces no las hacen, no tienen la fortaleza ni el tiempo para despertar de ese letargo y salir de ese círculo vicioso. Sin embargo, la clase media también tiene un papel preponderante en el proceso evolutivo como sapiens, quienes se podrían unir, cooperar, trabajar en conjunto como agentes de cambio para contrarrestar todo este letargo político corrupto, pero desde mi perspectiva, toda esa falta de interés en el progreso evolutivo del ser humano, al distanciarnos del conocimiento, especialmente el científico y tecnológico, pues estamos también como clase media contribuyendo o acercándonos a la propuesta del director Mike Judge en su película Idiocracy o Idiocracia, que como su nombre se infiere, nos cuenta la historia del soldado Joe Bowers, un ser humano de inteligencia promedio, quien después de ser congelado y olvidado en un programa militar, despierta años después para darse cuenta que él es el ser sapiens o el Homo sapiens más inteligente del planeta, pues aquellos seres humanos por debajo del promedio intelectual se han reproducido sin control y ahora pululan como población promedio de esos seres humanos del futuro, haciéndonos ver entonces como una especie tonta y con pocas posibilidades de supervivencia. Y bueno, aunque es una comedia, pienso que es recomendable ver esa película desde una forma crítica para hacer una reflexión sobre el peligro de que la ignorancia se impregne en la sociedad y en nuestros gobernantes. Pero bueno, para cerrar esta colaboración, no hacerlo más largo, no aburrirnos más, me gustaría compartir lo que dijo Carl Sagan en su libro, un libro que estamos buscando de nueva cuenta, The Demon Haunted World, en donde textualmente nos dice lo siguiente: la lección es simple. La lección simple es que el estudiar y aprender, no solamente ciencia, sino de cualquier cosa, es mejor evitarse y se convierten en tareas indeseables. Hemos organizado a una civilización global en donde los elementos más cruciales de la transportación, la comunicación y muchas otras industrias como la agricultura, la medicina, la educación, el entretenimiento, el proteger el medio ambiente, al igual que la importante institución democrática para votar, dependen de la ciencia y la tecnología. Pero también hemos organizado las cosas para que casi nadie entienda la ciencia y la tecnología. Y esto se convierte en una receta para el desastre. Podemos evitarla por algún tiempo, pero tarde o temprano, esta mezcla combustible de ignorancia y poder nos va a explotar en nuestra cara. Bueno, con esto cerramos esta colaboración, pero muy interesantes las palabras de Carl Sagan, en donde al final lo que estamos viendo es que el alejarnos del conocimiento, o del estudiar, del aprender, del emprender, de patentar, de interesarnos por leer, por absorber,
procesar y transmitir información nos está llevando a esta receta muy peligrosa de una mezcla combustible de ignorancia y poder que, como nos dice Carl Sagan, nos puede explotar en cualquier momento en nuestra cara. Rodrigo Soto, Radio 90.5, Economía de las Ideas, economiadelasidеas.mx, y nos vemos en la siguiente.